Muchas gracias, Ana. La verdad que para mí es un gusto estar con este gremio. Muchas gracias a UTEDIC y por favor transmítanle mis saludos a Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Agradecerles también, por supuesto, a quienes se están sumando a este conversatorio entre todos, todas y todes, porque no pretendo hegemonizar la palabra. Me gustaría que podamos tener una instancia de intercambio. Celebro tener esta posibilidad para tal vez de construirnos un poco, tal vez hacer un recorrido por la historia de la lucha de los movimientos de la diversidad sexual, siendo objeto de estigma, discriminación y persecución estatal también en algún momento de la historia. Así es como nos organizamos, y tantos años de lucha termina traduciéndose a un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, como tenemos hoy en nuestro país, y allí una subsecretaría de la diversidad sexual encabezada por la subsecretaria nacional Alba Rueda, las diversas direcciones que existen en las provincias que tienen que ver con la diversidad sexual, y así también la dirección que me toca ocupar a mí, que es de políticas y prácticas contra la discriminación del INADI, que no trabaja solo por la diversidad sexual, sino que trabaja por un grueso de poblaciones. Me atrevería a decir que por todos, por todas y por todes, solo que muchas veces tenemos naturalizada la discriminación, esa violencia que marca fuego cuando la dimensionamos, pero hay un sector que la tiene naturalizada, ¿no? Y lo digo como alguien que vive la discriminación todos los días de su vida, y más allá de que hoy soy funcionario del gobierno de la nación, eso no me sacó del ojo de la tormenta. Eh, Todo lo contrario, de vez en cuando refresca la memoria. Generalmente las personas creemos que todo inicia, toda lucha inicia cuando comenzamos nosotros o nosotras. Eh, no soy de esas. Suelo reconocer el trabajo de otros y de otras. Por ejemplo, en el año 1967 en nuestro país se organiza la primera asociación de personas de la diversidad sexual para luchar contra la represión policial, la persecución que existía. Poco registro hay de esos, no hay registro de esos años, dado a que no se contaba con una cámara en las manos, en el bolsillo o en la cartera, como sucede hoy con un celular, por ejemplo. Pero sí hay registro del año 1973, donde el Frente por la Liberación Homosexual, eh, militantes peronistas, se visibilizan en la asunción del presidente Cámpora. Y así sucesivamente las organizaciones de la sociedad civil vinieron luchando contra la represión y la violencia institucional que tenía que ver con racias, o sea, operativos en donde irrumpía la policía y nos detenía, nos llevaba presas semanas o meses a los penales con presos comunes por el solo hecho de ser trans, en donde fuimos torturadas. Yo en el año 1995 era torturada por la policía de Tucumán por ser trans. La discriminación en todos los ámbitos, familiares, educativos, laboral, la salud, la falta de acceso a todos los derechos, hacía que tengamos que organizarnos para derribar ese modo de gobierno que encarcelaba la disidencia
y puntualmente a las personas trans, ¿no? Ahí ya se atravesaba el machismo, porque también nos hacían pagar con calabozo la construcción de nuestra identidad de género. Obviamente que había muy pocos sectores que acompañaban nuestra lucha. Hoy sí puedo participar en ámbitos como este. Puedo contar que soy funcionario de gobierno, pero esto no sucedía en aquellos años y tampoco hasta hace unos cuantos atrás. Yo quiero comentarles que si bien desde el INADI en el año 2003, 2004, empezamos exigiendo la derogación de los códigos contravencionales, aún en ese tiempo nos llevaban presas. Y recién en el año 2012 logramos que se derogue en la última provincia que quedaba, que era la de Formosa. Fíjense la cantidad de años en los cuales en nuestro país tuvimos que dar diversas discusiones y que siempre las discusiones nosotros tratábamos de que sean serias y los medios de comunicación, por supuesto, no respetaban nuestra identidad de género y encima también teníamos que ocupar de formarnos. No solo había que luchar con la violencia institucional, sino también que teníamos que hacer de formadoras, informadores de medios de comunicación, entre otros lugares, ¿no? Los edictos eh, policiales, estos de los que yo les mencionaba, se cobraron hasta vidas de compañeras. La última fue la de Vanessa Ledesma, que fue en Córdoba, el 11 de febrero del 2000, donde muere por las torturas de la policía. Allá la encuentran a Vanessa ahorcada, eh, con diversos signos de tortura y toma un conocimiento internacional, tanto es así que Amnistía se expresa en esta situación. La verdad que durante mucho tiempo, señores de barba y bigote hablaron por nosotras las personas trans, hasta el año 1993, en donde Claudia Pía Baudraco, una compañera trans invisibilizada por peronista, funda la asociación ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, el día que iban al cumpleaños de María Belén Correa, otra gran dirigente que actualmente vive en Alemania, y que fundó diversas organizaciones exitosísimas, y nunca pudieron llegar al cumpleaños de Belén porque terminaron detenidas. Mientras las estaban deteniendo, Claudia Pía Baudraco se pone a defenderlas. Ella había conocido Europa y de allá vino con los aires de libertad que vivían las travestis europeas, pretendiendo que acá vivamos de la misma manera. E insistía con que teníamos que fundar un sindicato. Y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer un sindicato? Si nos meten en cara, no nos respetan, vamos a hacer un sindicato. Justamente por eso. Ese día que la encarcelaban llevándolas presas junto a las demás compañeras, se pone a defender a las chicas de la policía y uno de los casi digo milico, uno de los policías les dice, ¿quién te crees que sos vos? El presidente de la Asociación de Travestis Argentinos, no le dijo Argentina, y las metió el patrullero al calabozo. En el calabozo, Claudia Pía Baudraco vuelve a insistir con lo del sindicato. Y allá las chicas dicen, sí, hagamos el sindicato. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Y el que dijo el milico, Asociación de Travestis Argentinos. Así que así nace ATA, el nombre puesto por la propia violencia institucional de nuestro país, y es lo que nos permitió presentar el primer proyecto por la Ley de Identidad de Género. Obviamente que durante el 93 hasta el 2005, cuando presentamos el primer proyecto, hubieron diversas acciones que hacer. La sociedad argentina no nos imagina hasta el día de hoy en los diversos lugares que la comunidad o la población cisgénero
o sea que no son trans, sí los transitan, pero a nosotras no nos imaginan ahí. A nosotras no se nos ve atendiendo un kiosco, no se nos ve manejando un ómnibus, no se nos ve de taxistas, no se nos ve en una panadería. A muy pocas se nos cruza en alguno que otro lugar desempeñando un trabajo formal. Llegar a estos ámbitos costó muchísimo. En el camino quedaron muchas compañeras, en las provincias sobre todo, porque si cuesta imaginarse en las grandes urbes o en la capital cómo viven las diversidades o los sectores a los que muy pocos importamos, se imaginan en las provincias. Y donde encima parecería que gobiernan las iglesias. Y se pasa por encima los derechos humanos y es lo que no tenemos que hacer. Por eso contarles que en el año 2002 también se presenta el proyecto por la Unión Civil, en donde María Rashid y Claudia Castrocín Verdún formaron parte de esa historia. Luego que se aprueba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprueba en la provincia de Río Negro en el 2003, en el 2007 y en el 2009 en la provincia de Córdoba y en Villa Carlos Paz. Los gobiernos democráticos que habían estado hasta el 2003 solo se ven encargados de encarcelarnos, reprimirnos y torturarnos. En el año 2003 llega Néstor Kirchner al gobierno nacional y allí la convocatoria a todas las organizaciones en donde les preguntaba cuáles eran las necesidades que tenían y en aquel momento, imagínense, veníamos de un país prendido fuego, con crisis institucional y todo, se imagina la población de la diversidad. Y así Néstor Kirchner publica un decreto. A Néstor tampoco le creíamos, esto quiero aclarar, que no éramos las que creíamos en sus políticas hasta que la empezamos a vivir. Yo era una de las que demonizaba la política. En el año, si bien con la derogación de las leyes de impunidad, una empezaba a tener una cierta perspectiva, pero hasta la llegada del Plan Nacional contra la Discriminación, que fue una de las grandes herramientas que obtuvimos no solo la población de la diversidad sexual, sino también los compañeros y compañeras de los pueblos originarios, las migrantes. Allí se obtuvo la mejor ley de migraciones hasta que llegó Mauricio Macri varios años después y la tocó con su decreto presidencial y fuimos varios años para atrás luego. El voto joven, la ley de discapacidad, el matrimonio igualitario, la ley de identidad, o sea, logramos diversas acciones con la llegada de Néstor. Allí María Rashid, que era la fundadora de la Federación Argentina LGBT, yo también formé parte de esa federación, pero claramente Claudia Pía Baudraco era la que conducía un sector de la población trans, María Rashid, lesbianas, Esteban Paulón, gays y así otros compañeros y constituimos la federación. Fuimos por el matrimonio y por la ley de identidad de género en el año 2005. La verdad que hicimos diversas acciones comunicacionales, entre ellas, por ejemplo, una guía de comunicación para el trato como corresponde, el manejo de los géneros para las personas trans, para los periodistas, por ejemplo.
Y aprovechando esta herramienta que teníamos, en donde se había creado el primer foro de diversidad sexual del Estado Nacional en el INADI. Eso fue una navaja para un mono. Con eso nosotras empezamos a hacer todos los desastres necesarios para hoy poder estar contando esto en este ámbito. Y ustedes seguramente van a multiplicarlo después, eso estoy segura. Nosotras éramos encarceladas en ese momento. María José Lubertino conducía el INADI, María Rashid era la presidenta del Programa Nacional de Diversidad Sexual, así que acudíamos a ellas cada vez que nos detenían. A las madrugadas, cuando llevaban presas a las chicas, María José Lubertino llamaba a Aníbal Fernández llamaba a las comisarías y así lográbamos que las pibas pudieran salir. Pero se imagina que no podíamos estar todos los días llamando al ministro. En ese momento en el INADI era un organismo que recién se le estaba poniendo contenido en manos de María José Lubertino, que era una de las gestiones sobresalientes del INADI. Y allí teníamos la posibilidad de tener un teléfono. Así que luego, las trans que éramos colaboradoras de muchas compañeras que eran trabajadoras sexuales y que eran encarceladas, y algunas militantes que ocupaban lugares en el INADI como voluntarias, luego llamaban a las comisarías en nombre del ministro Fernández, de Aníbal, para que, bueno, se dejara de perseguir a las personas trans y se las liberara, porque, bueno, estaba el Plan Nacional contra la Discriminación, que evitaba que llevaran a las personas, y que se dejaba el teléfono, y la policía, ¿qué hacía? Agarraba y después devolvía la llamada para ver si efectivamente se estaba llamando del INADI. Y sí, éramos nosotras, solo que nosotras no decíamos que éramos voluntarias. Decíamos que éramos las secretarias de Aníbal Fernández, obvio. De esa manera se resolvía mucho más rápido la situación. Y así fuimos haciendo diversas acciones y deconstruyendo a compañeros también, porque hoy sí nos abrazan la gran mayoría, me atrevería a decir casi todos y todes, pero en esos momentos no era así. Había que trabajar muy fuertemente para ir rompiendo con esas barreras culturales que nosotras necesitábamos perforar. Así también hicimos amparos por el derecho constitucional al matrimonio, campañas de sensibilización y difusión, discusiones a lo largo y a lo ancho del país cuando Negri de Alonso propone que las comisiones por matrimonio igualitario funcionen en todo el país, porque decía que solo había gays y lesbianas en las ciudades grandes o ciudades con puerto. Por ejemplo, en San Antonio Oeste, allá en Río Negro, se suponía que había personas de la diversidad sexual solo en San Antonio porque ahí había puerto. En Cipolletti, donde yo vivo, no habría personas de la diversidad sexual porque es un pueblo y no tiene puerto. Esa era la lógica de la senadora. Así que funcionaron las comisiones de las provincias y eso hizo que cientos de organizaciones cobraran vida. Después de 9 amparos y matrimonios antes de la ley de identidad de género, se discute en diputados el 4 de mayo del 2010 y después se obtiene la media sanción el 14 de julio del 2010. Esto permitió que la ley de identidad de género, que era algo que nosotras, las personas trans, veníamos impulsando hace varios años, salga sin ningún problema. De hecho, nadie se opuso. Por eso
a mí me gusta decir que somos un sector tan ignorado de la sociedad que ni siquiera los conservadores se dieron cuenta que las personas trans no solo estábamos cambiando nuestro nombre y nuestro sexo en los documentos, sino también estábamos camino a ir por los lugares históricamente negados. Años después se avivaron y sacaron a relucir una tal ideología de género, estos sectores conservadores. De hecho, hace un par de días atrás un diputado salteño salió a mostrar su clara ignorancia al respecto. Yo espero, confío que es ignorancia, ¿eh? No quiero creer que sea violencia. Confío que sea ignorancia. No quiero creer que sea violencia y por eso salga a negarle la posibilidad a una persona de trabajar. Y acá ustedes me van a entender como trabajadores y trabajadoras. ¿Quién se puede oponer a que alguien labure y conozca lo que conocemos cualquiera de nosotros y nosotras a fin de mes? Y ni hablar si tiene un gremio que pelea paritaria. Por eso es muy interesante dimensionar que estas luchas las hicimos los movimientos de la diversidad sexual y que no vino ningún iluminado ni ninguna iluminada de la política heterosexual a cambiarnos la vida a nosotros y a nosotras. Si nos cambió la vida la voluntad política de un proyecto de gobierno, de un proyecto de país, que cada demanda que hacíamos nosotros y nosotras lo transformaban en una política de Estado. Pero tiene que ver la organización popular, la lucha en las calles, que se traduce a visibilización, que si no hay visibilización, una población que no se visibiliza es una población que no existe y por ende el Estado no va a generar una política abarcativa en ese sentido. Nosotros y nosotras presentamos después la ley de cupo laboral trans en el año 2012 en la legislatura de Buenos Aires con María Rashid a la cabeza, la provincia de Neuquén, Santa Fe y otras provincias más. Y lamentablemente en muy pocas se pudo constituir, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, en donde la compañera Diana Zacayán había iniciado la presentación de los proyectos y dado el debate para conseguir la ley, aprobada durante el gobierno de Daniel Scioli, que 2 días antes de irse la gobernadora Vidal la termina reglamentando. Y yo acá hago un paralelismo, ¿no? De lo sucedido con el decreto presidencial y cómo eso inmediatamente trajo un efecto dominó que otros gobernadores, como por ejemplo el gobernador de Santa Fe, reglamente también su ley de cupo laboral. Tenemos la posibilidad histórica, al tener hoy nuevamente un gobierno que escucha a todos los sectores, tanto es así que desde el rol que me toca ocupar en el INADI venimos llevando adelante los encuentros por la revisión del Plan Nacional contra la Discriminación, este decreto presidencial que les comentaba hace un instante, porque la verdad que obtuvimos diversas políticas de Estado y diversas legislaciones que estaban plasmadas ahí y otras que no. Por ejemplo, la parte de diversidad sexual no está contemplado el matrimonio igualitario. Nosotros solo pretendíamos caminar en libertad, no ir a comprar pan y terminar picaneadas, no ir a comprar
un pedazo de carne y terminar encarcelada 30 días. Hoy tenemos la posibilidad histórica, hermanadas con el feminismo, hermanada con los sindicatos, los gremios, los movimientos sociales, los compañeros y las compañeras de las economías populares, en hermanarnos en las diversas políticas de Estado, porque yo he participado muchas veces de las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, sin excepción del gremio. En todas las movilizaciones, y ni hablar durante la pandemia amarilla pro que tuvimos en el gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que me sé hermanar con las luchas. Ahora, esas luchas, ¿se hermanan con mi lucha? Así como a mí me pueden cruzar en cualquier movilización de cualquier sector popular. Yo esos sectores populares, ¿me los cruzo a la marcha del orgullo? Yo creo que no. Y lamentablemente, el sector clásico de la política aún no nos ve. Un sector nos empezó a ver, por eso hoy soy directora. Pero hay otro sector que no nos distingue. Yo no sé el día que distingan que somos 400 miles de compañeros, compañeras y compañeros que nos movilizamos el primero o el segundo fin de semana de noviembre. Seguramente la dirigencia política escucharía un poquito más de lo que sucede con nosotras, inclusive otros sectores irían inmediatamente a capitalizar nuestras marchas. Vayan tranquiles que la van a pasar muy bien. Hay que mencionar que la diversidad sexual es fruto de hogares heterosexuales. No es que la hacemos de madres lesbianas y padres gays y por eso somos trans. Porque también se dice de eso, que somos frutos de una violación, o que somos castigo de Dios, o que somos enfermas. Bueno, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahora ya no somos trastornadas, no somos más locas, ahora estamos trastornadas. Ahora somos trastornadas sexuales para la Organización Mundial de la Salud. Vamos adelantando o vamos atrasando, no, aún no logro distinguir. No tuvimos la suerte que los homosexuales que los sacaron de las enfermedades mentales en los 90, las trans aún no tenemos esa suerte. Sí, en Argentina, donde tenemos la mejor ley de identidad de género, que no patologiza, que es un trámite administrativo en el cual puede acceder a ese derecho a la identidad tanto un niño, una niña, como una persona adulta mayor. No requiere de operaciones quirúrgicas, ni tampoco de fallos judiciales para poder acceder a un nombre. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no? Que reflexionemos, ¿sí? Con toda la violencia institucional vivida, que hay que recordarla, no hay que olvidarla, pero haciendo recorrido de todo lo que obtuvimos, ¿no? De todas las cosas lindas, si se quiere, o los derechos ganados. Yo me pregunto, ¿a quién de ustedes le quitamos un derecho? ¿O a qué persona le quitamos un poco de felicidad para ser un poco más felices nosotras, nosotros y nosotres? Absolutamente a nadie, solamente que no estamos dispuestas, ni dispuestos, ni dispuestas a seguir fomentando una sociedad heterosexista, machista, patriarcal, binaria y clerical que solo deja fuera a sectores sociales y solo privilegia o les da un poco de tranquilidad a aquellos sectores acomodados de clase.
Las travestis somos todas pobres. Incluso las que nacieron ricas, cuando se construyeron atrás, las echaron de sus casas y quedaron en situación de pobreza. Es necesario formarnos, y estos son los ámbitos. Es necesario que dimensionemos que la discriminación es una violencia que tenemos lamentablemente naturalizada. Hoy la violencia de género ya no está en menor medida naturalizada. Tampoco me voy a atrever a decir que ya está desnaturalizada, porque no sería así. Si no, no sería necesario la ley Micaela. Tuvo que venir la ley Micaela para que los tres poderes del Estado puedan sentarse a formarse un poco, y hasta por ahí nomás, ¿no? Porque hay que arriarlos un poco, sobre todo los compañeros, de que cuestionen un poco sus privilegios. Se trata de eso nomás, cuestionar un poco los privilegios que se tienen. Hoy vamos a tener la posibilidad de que todas las demandas que tenemos, o la gran mayoría que tenemos, ojalá sean todas, y esto lo digo como una militante, no soy una aplaudidora serial, soy de aquellas que vive cuestionando, pero también soy una de las que tiene mucha fe, y creo que estamos en este momento histórico en donde diversos sectores que no formábamos parte de la clásica política, hoy sí lo hacemos. Hoy en este gobierno no solo están los partidos políticos clásicos, están los movimientos sociales, están los feminismos, están los movimientos de la diversidad, están los gremios tan queridos y necesarios, los sindicatos, las centrales de trabajadores, de trabajadoras, y aprovechando esa unidad que debe de permanecer en el tiempo, porque cada vez que las clases trabajadoras se dispersan, aquellos oportunistas vendepatrias se aprovechan de eso y empiezan a crear más fracturas. Por eso debemos de generar políticas verdaderamente abarcativas con la perspectiva de género que necesitamos, impregnadas de feminismo popular, de ese feminismo que no deja a nadie afuera, de ese feminismo que nos tiene a las putas adentro, a las abolicionistas adentro, a las campesinas, a los pueblos originarios, a las migrantes, a las profesionales, a las rubitas de ojitos claros, a los 3, 4 tonos más oscuros, o sea, absolutamente a todos. No ese feminismo solo de academia que desconoce el feminismo de la tierra. Por eso hay que romper con todo lo necesario para reconstruir con todo lo impregnado de la política inclusiva, igualitaria, feminista, disidente, transformadora, que no quita derechos a nadie, sino que los equipara. Si a mí me decían que en el año 1995, mientras me torturaban o me encarcelaban por ser trans, que en el 2020 yo iba a ser directora de Estado, les diría que era un delirio. Hoy, con la experiencia de la militancia, con la discriminación marcada a fuego en diversos sectores de mi cuerpo,
con las vivencias vividas con los diversos sectores, como por ejemplo este gremio, puedo decirles que es posible la transformación. Pero es necesario que sea inmediata. A mí me duele mucho cuando me dicen vamos de a poco, despacio, tener paciencia. En el año 1995, cuando yo les comento que me torturaban, en ese momento nos habíamos construido travestis 25 pibas trans de mi generación. En el año 1994 salía de la secundaria. O sea que entre los 24 y los 25, mis compañeros de la secundaria tendrían la misma edad mía, por supuesto, y de mis compañeras travestis. Todas mis compañeras travestis están muertas. Todos mis compañeros de la secundaria están vivos, afortunadamente. Tenemos que cerrar esa brecha. Y eso es la responsabilidad de todos y de todas y de todes. Porque hoy también todes es un emergente de las luchas obtenidas por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Porque si no hubiésemos alcanzado ese escalón de igualdad, seguramente la población no binaria hoy seguiría siendo invisibilizada. Yo quiero agradecerles la posibilidad de charlar con ustedes. Ya lo vamos a hacer personalmente y ojalá sea con un asado de por medio o unas verduras asadas para las que no comen carne o los que no comen carne. Estoy absolutamente convencida que es la manera que vamos a llevar adelante las transformaciones. Después que tenemos la posibilidad de escuchar capaz por primera vez a un sector de la sociedad al que nunca le habíamos prestado atención, por diversas cosas de la vida, ya sea por las prácticas machistas, ya sea porque no veíamos, porque no distinguíamos o porque creíamos que era solo una cosa innecesaria. Pero hoy que lo podemos hacer, seguramente de acá nos vamos a ir con algo distinto. Aquellos, aquellas que se vayan con ese algo distinto, que espero que sea para bien, atrévanse, anímense a evitar o a no reírse cuando alguien pretende burlarse de una identidad trans, de una persona de la diversidad sexual o de una identidad no binaria. Porque cada vez que alguien vive un hecho de discriminación, su vida no vuelve a ser la misma. Y si todos los días de nuestras vidas vivimos un hecho de discriminación, nuestra vida ya no es una vida. Pasa a ser otra cosa y no una vida. Pasa a ser un calvario. Evitemos ese calvario a las personas. Sepamos educarnos en la diversidad para poder vivir en la igualdad, que es el único camino. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero sus preguntas. Oh, gracias, Ornella. Hay un montón de preguntas, así que vamos a arrancar. Dice, el decreto 721-20 del 4 de septiembre establece el cupo laboral trans, travestis, transexuales y transgénero. ¿Qué alcance? Primero, no sé si todo el mundo tiene tan clara la diferencia entre travestis, transexuales y transgénero, así que te pido si querés explicarnos. ¿Y qué alcance tiene el decreto y cómo lo van a supervisar ustedes desde el INADI? Bueno, lo va a supervisar en realidad el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Nosotros y nosotras lo que vamos a hacer, sí, vamos a formar parte de la comisión, pero vamos a formar. Nosotras desde el INADI nos vamos a encargar de formar a todo el mundo para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Las personas, la palabra travesti en realidad es un término adoptado por la población trans. Travestis eran los actores que se disfrazaban de mujeres para personificar el rol de la mujer porque se decía que la mujer no tenía las capacidades de actuar. Por favor, nosotras actuamos perfectamente.
Y allí se folclorizó esta palabra y la población trans la termina adoptando. Hay que tener en cuenta que nosotras existimos de siempre, no es que existimos hace 20 años, existimos de siempre. Este, Después se vinieron actualizando los términos, la palabra transexual, por ejemplo, aquellas que nos sometemos a diversas operaciones, este, y las personas transgénero son aquellas que mutan en su género. Pueden ir acompañados o no de operaciones o simplemente que su nombre no las represente. Por eso es interesante la pregunta de cuál era la diferenciación. Y el alcance de esta política es aproximadamente para unas 2.000 personas, pero bueno, se van a ir haciendo paulatinamente, no es que entran las 2.000, pero también estamos trabajando en diversas dependencias del Estado. Por ejemplo, el Banco Nación fue una de ellas, allá con Eduardo Hecker, que pudimos establecer también un cupo en la Cámara de Diputados, tanto con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, como también con los compañeros y las compañeras de personal y de la Oficina de las Mujeres, Géneros y Diversidades del Congreso de la Nación, en otros organismos nacionales también, que no lo puedo adelantar por el momento hasta que no lo hagan las jefas de sus lugares, pero también estamos trabajando en ello. Así que esperamos prontamente estar celebrando ya los ingresos. Sé que empezaron las compañeras del Ministerio de las Mujeres a comunicarse con las organizaciones, pedir los currículos y demás. Pero también las organizaciones estamos preparadas hace mucho tiempo ya con los currículos de las compañeras, así que eso es un pasito que ya lo tenemos dado. Bien. Y Ornella, ¿cuáles son digamos, cuál es el proyecto, el mayor proyecto, o los proyectos que tienen para trabajar el tema de diversidad e inclusión desde el INADI? Bueno, nosotros desde el INADI estamos acompañando las demandas de las diversas organizaciones. Victoria se había reunido con los compañeros de Orgullo y Lucha que estaban con el cupo laboral trans. Yo soy secretaria general de la Federación Argentina LGBT y fui asesora del bloque de diputados Evita durante el macrismo. Allí presentamos también el proyecto de ley integral trans. El proyecto de ley integral trans es un paquete de leyes que habla del acceso a la justicia en igualdad de condiciones para varones y mujeres trans, el acceso a la educación, el acceso a la salud integral, el acceso a la vivienda y el acceso al trabajo registrado. Con una política antidiscriminatoria muy fuerte, porque también esa es otra cosa, debemos actualizar la ley antidiscriminatoria que quedó bastante viejita y que no contempla a varias poblaciones. De hecho, durante el gobierno de Cristina Kirchner no pudimos actualizarla porque presidía la Comisión de Justicia nada más y nada menos que Patricia Bullrich, así que se imaginarán que era imposible. Después, durante el gobierno de Mauricio Macri, no logramos el consenso. Allí, lamentablemente, no logramos que un sector de la sociedad representada en sus diputados dimensionaran que esto era algo completamente necesario y no se pudo lograr. Pero ahora que el INADI va a volver a tener el enlace parlamentario por voluntad política de la doctora Victoria Donda, estoy más que segura que vamos a lograr el consenso necesario, un debate serio en el recinto o en sus casas, de acuerdo a lo que mande la disposición de la Cámara y el funcionamiento de la misma, y obtener la ley antidiscriminatoria, porque es muy necesaria. Y en eso la ley integral trans, por supuesto, que garantiza
el acceso a derechos tanto a niñas como a las adultas mayores. Y ahí sería a todos y a todas, no como el cupo laboral, que es solo para un sector. Perfecto. Ya que nombraste ese LGTB, yo quería que, porque no sé si todo el mundo tiene claro qué es el colectivo LGTBIQ, así que si querías como contarnos eso para que partamos todos de la misma base y todas y entendamos Claro. de qué se trata. Dale, nosotros decimos población LGBT, nos referimos a lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer. Eh, lo resumimos en siglas que espero que ya pase lo mismo que la marcha del orgullo, ya sin letras, porque próximamente vamos a marchar con el abecedario, afortunadamente, de tantas poblaciones que se van visibilizando. Bien, acá preguntan desde Jujuy. Están preguntando, ¿cómo podemos desde nuestros lugares ayudar a que haya menos discriminación y a trabajar el tema de la diversidad? Bueno, creo que es clave la formación, la promoción de derechos. El presidente de la Nación en el inicio de las sesiones legislativas eh, comentaba lo que sucedería con las pautas publicitarias, por ejemplo, que antes se las utilizaba para anunciar obras y que hoy se los va a utilizar para la educación. Eso es clave. Y después transmitir, así como se transmiten los conocimientos ancestrales, hay que transmitir las buenas prácticas, así como aprendemos las diversas costumbres en nuestros pueblos que tienen que ver con las tradiciones, quizás, bueno, de la misma manera, multiplicar las buenas acciones, pero ahí también es necesario el Estado. Eh, el Estado debe ser el garante de los derechos y, por supuesto, quien promocione estos derechos, y estos derechos deben llegar a todos lados, porque no es lo mismo ser travesti, gay, lesbiana en la ciudad autónoma de Buenos Aires que serlo en Las Ovejas, en Neuquén. O sea, eso también. Por eso es muy necesaria. ¿Cómo? O en Santiago del Estero, como es tu caso. Sí, en Santiago del Estero vos sabés que hay 5 áreas de diversidad sexual, hay proyectos tratados de ley integral, las primeras experiencias de los promotores de la salud fueron en Santiago del Estero. Hay un folclore con respecto a las provincias del norte y sin embargo las provincias del norte tienen más avances que otras. Sí, 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 por supuesto. En mi experiencia, bueno, yo la verdad que no puedo quejarme, pero no puedo quejarme por las organizaciones en las cuales milito, y que verdaderamente trabajamos de manera federal, y esto también hace que a una le sea mucho más simple este, que a otras. Con esto no quiero decir que a mí me fue más fácil. No, de ninguna manera. De hecho, mira, una anécdota, cuando yo recién entré a trabajar en la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro, la primer pregunta de una diputada era ¿a qué baño entrar? ¿A qué baño iba a entrar? Y yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿con cuántos baños nos criamos en nuestras casas? Y tuvimos la suerte de tener 2 baños, como en mi caso en la casa de mis viejos. Uno entraba el que lo tenía más a mano, no había un cartelito de varón o mujer. Y si era así, ¿a dónde iba a ir yo? O sea, hay que ir pensando un poco lo que hacen también las escuelas, ¿no? El binario arranca en las escuelas también un poco. La filita de varón, la filita de nena, la salita del jueguito de la nenita y el jueguito del nenito. Allí, para mí el jardín de infantes fue una tortura. Hoy yo les cuento a mis viejos, pobres mis viejos, y se quieren matar con mis relatos. Pues claro, en ese momento no había ESI, no había ley de educación sexual integral, no había
docentes con perspectiva de género y diversidad, no había identidad de género, no había matrimonio igualitario. En ese momento las personas trans éramos condenadas a rata de laboratorio, objeto de observación por el resto de nuestras vidas. Por eso es bueno dimensionarlo y es bueno no reproducirlo. Ahora tenemos la tarea de no dar pasos para atrás, por eso estamos acá. Haciendo camino. Acá pregunta Nancy Woodell, para construir políticas públicas es muy importante tener datos. ¿Hay datos a nivel nacional del colectivo de la diversidad? Sí, estos datos que yo digo, que tenemos la expectativa de vida de 25 a 40 años, son datos del Ministerio de Salud de la Nación, de la primer vigilancia epidemiológica que hicimos con el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005, en donde Claudia Pía Baudraco, junto a Juan Sotelo, un antropólogo del Ministerio de la Salud, salieron a recorrer el país tomando muestras de sangre de la población trans para hacer la primer vigilancia epidemiológica y allí las preguntas para, bueno, tener una especie de censo. Cuando también nosotras en el censo del 2010, ¿fue el censo? ¿2010, 2011? 2011, bueno, allí ya figurábamos nosotras, así como también era la primera vez que figuraban los pueblos originarios, afrodescendientes, la primera vez que figuraban las personas con discapacidad, también la diversidad sexual. Pero es necesario más políticas de Estado, más visibilizaciones y no más encuestas, porque después vinieron las encuestas de la Mesa por la Igualdad, el estudio de ATA y la Fundación Huésped, universidades, o sea, estudios hay un montón. Ahora no vamos a cambiar los números si hacemos otro estudio más. Vamos a cambiar las cosas si tenemos voluntad política en todos los lugares, ¿eh? En el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo y también en los sindicatos. Así que ayuden a que entren más compañeras trans. Y a ver, desde tu experiencia, ¿no? Si la diversidad, el trabajo de la diversidad es el trabajo de incorporar las diferencias entre las personas, ¿por qué crees vos que cuesta tanto incorporar cualquier diversidad? Obviamente que la diversidad sexual es una cultura religiosa, cristiana, como tenemos en este país, es difícil. Pero ¿por qué crees vos? Porque si uno entiende, digamos, cuál es el punto de inflexión que hace, que le cuesta tanto a las personas poder incorporar e entender al otro y respetarlo en su diferencia, estaría bueno saber qué es para vos, cuál es ese punto para vos, porque si uno conoce ese punto puede trabajarlo. Tiene que ver con estas prácticas históricas. Yo igual no me escudo en que, y no voy a escudar a la sociedad que porque crea en tal o cual religión no lo haga. Mis viejos son católicos practicantes, si no es el sábado a la tarde, el domingo a la mañana la misa, y después de la misa todo el folclorito ese, pero a mí me aman. No saldrían a sacar un comunicado de prensa para decir que las personas trans no accedan al trabajo registrado. Así también como no creo que el respeto a la diversidad sexual sea una cuestión de edad. Mi abuela falleció hace un par de años con 93 años y falleció diciéndome Ornella. O sea, si voy a hablar de mi experiencia es maravillosa. Con mi familia, con mis compañeros de la escuela, no así con la sociedad ajena a mi entorno, que tampoco lo que sucede conmigo es el común de las compañeras. Si hubiésemos tenido una familia presente, seguramente las 24 amigas mías que están muertas, hoy alguna que otra estaría zafada. Si hubiésemos tenido políticas integrales, de las 24 amigas muertas, seguramente la gran mayoría estarían vivas. Hay mucho estigma, mucha discriminación, hay una doble moral, porque aquellas religiones que nos condenan
en sus libros de fe dicen cosas muy bonitas. Y yo apunto a que sea mejor eso, ¿no? A que la práctica sean las cosas muy bonitas o simplemente que no legisles con tus creencias sobre el cuerpo de nadie. El respeto hacia todas las personas tiene que ser una realidad. Criticamos y discriminamos a las personas por el peso, por la talla, por la procedencia, por la religión, por el tono de piel, por la etnia, por la orientación sexual, por la identidad de género. Pueden irme tirando más cosas. Discriminamos por todo. Ahora, ¿por qué ese modo? Si nos ponemos a ver, ninguno de los que están en este sub reúne los cánones o los parámetros de las exigencias de esta sociedad. Pero te puedo asegurar que todos, todas, todes, alguna vez discriminamos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hay que hermanarse, hay que dimensionar, hay que formarse, hay que dejar de demonizar poblaciones y creer y ver un poco más la realidad. Si yo milito una religión que busca el porvenir de una sociedad o de las personas, el amor y no sé cuántas otras cosas, y me dicen que hay un sector de la sociedad que se muere a los 35 años y yo voy a cuidar a ese sector de la sociedad. Como lo hizo la hermana Mónica Astorga, por ejemplo, la monja Carmela Descalza de Neuquén, que la piba se agarró y se enfrentó a la iglesia o a la jerarquía eclesiástica, abrazando esas pibas que una de las pibas, Mónica le pregunta a una de las pibas, a Katy, ¿cuál es tu sueño? Tener una cama limpia para morir, fue la respuesta de la compañera. ¿Quién sueña eso? Yo tengo otros sueños, ustedes tienen otros sueños. Bueno, eso es lo que tenemos que terminar. Y la única manera de hacerlo es haciendo lo que corresponde a cada uno, sensibilizándose, formándose, dimensionando que una persona cuando obtiene derechos no le quita felicidad a nadie. A nadie, a nadie. Simplemente le damos las garantías de que se desarrolle esa persona. Y hay que escuchar ese sector. No porque no lo pasemos nosotros, no la pasemos nosotras, esto no existe. Existe, por eso pedimos estas transformaciones en la sociedad. Y estoy segura que lo vamos a hacer, ¿eh? A la última pregunta, porque sé que ya estamos en tiempo, pero acá preguntan desde Santa Fe si se aplicara las ESI como corresponde, ayudaría concretamente a la sociedad que tenga menos resistencia a la diversidad. Sí, por supuesto, y a prevenir abusos, y a conocer nuestro cuerpo, y un montón de cosas que a través de la diosificación del sexo nos privan de conocer. Por eso, ESI, como filosofía de vida, eso es lo que necesitamos. De esa manera, muchos, muchas y muchos vamos a poder desarrollarnos con las garantías que necesitamos. Todos merecemos ser felices. Todos, todas, todes, sin excepción. Muchísimas gracias, Ornella, por tu presentación, por estar acá con UTEIC, y le dejo la palabra a Ana Núñez para que te despida. Muchas gracias. Hermosa, hermosa charla, Ornella, la verdad. Construir en el conjunto y tener más derechos sin discriminación. La verdad, te agradecemos de todo corazón esta emotiva, sincera y clara charla, y desde UTEDIC seguimos reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.